Bien, ahora vamos a ver la parte conceptual de costo de capital. Y he preparado un conjunto de presentaciones. Primero quiero iniciar con el concepto de presupuesto de capital. Por favor, si alguien me puede ayudar con la lectura, si fueran tan amables. Yo le hice Gracias. presupuesto de capital. Para Benninga 2015, presupuesto de capital es la jerga de finanzas para el proceso de decidir si emprender un proyecto de inversión. Dos conceptos estándares se utilizan en presupuesto de capital: valor neto, valor actual neto, el VAN, y la tasa interna de retorno, que es la TIR. Gracias. Fíjense, para Benninga, simplemente es un proceso que termina cuando decido si aceptar o no un proyecto de inversión, ¿no? Entonces ese proceso tiene una secuencia, ¿no? Primero puedo determinar las inversiones, luego usted determina el financiamiento, luego usted hace la proyección de los flujos de caja, luego ese proceso dice la evaluación a través de indicadores y finalmente hace un análisis de riesgo. Finalmente usted hace un análisis de riesgo. Entonces sería ese proceso resumido, ¿no? De lo que es un presupuesto de capital, ¿no? Y obviamente que cuando hace la proyección de los flujos de caja, tiene que considerar el macroentorno, tiene que considerar también el microentorno, tiene que considerar el microentorno, y también tiene que ver el tema de la capacidad de la empresa, ¿no? Capacidad de producción. Ya esto va por el lado interno. Entonces, ¿qué sucede? En el macroentorno tenemos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, que obviamente afectan a los flujos. Y dentro del microentorno tenemos las 5 fuerzas de Porter, es decir, tenemos los clientes, se puede negociación de los proveedores, las amenazas de sustitutos, las barreras de entrada, la intensidad de la competencia. Entonces, cuando hacemos una proyección de los flujos de caja, tengo que hacer un análisis externo, pero también tengo que ver cuál es mi capacidad de producción. Entonces, cuando proyecto los flujos de caja, debo de considerar todas estas variables. Pero sin embargo, no es el único concepto. También tenemos el concepto de Gigman. ¿Me ayudan, por favor, con la lectura? Yo le hice. Gracias. El proceso de evaluación y selección de inversiones a largo plazo que son congruentes con la meta de maximización de la riqueza de los dueños de la empresa. Gracias. Ahora, para Gigman, el tema de presupuesto de capital, fíjense que él es similar, es evaluar y hago la evaluación a través de indicadores como van a colatir. Selecciono. Pero ya habla precisa que son inversiones a largo plazo. Es decir, activos, ¿no? Activos. Que son congruentes con la meta de maximización de riqueza. Es decir, ¿cómo sé que una inversión genera riqueza? Una inversión va a generar riqueza cuando el VAN sea mayor que cero. El VAN es el mejor indicador de evaluación por excelencia y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, igual es un proceso, ambos coinciden que es un proceso, tanto Gigman como Benninga hablan que es un proceso.
Un proceso que tiene un inicio y finaliza cuando yo decido si aceptar o no una determinada inversión. Genial. Entonces, básicamente lo que les acabo de decir se resume en esta figura extraída de los apuntes del licenciado Juan Fernando Subirana, en la cual, ¿qué nos dice él? Ok, nos dice que el centro es los flujos de caja. Pero para armar un buen flujo de caja, tienes que ver el ambiente, el macroentorno, tienes que ver la parte financiera de tu empresa, tienes que ver la parte comercial y administrativa, tienes que ver la parte técnica relacionada con la capacidad de producción. En base a todos esos insumos, construyes tu flujo de caja. Y tu flujo de caja lo tienes que evaluar a través de indicadores como el BAN, la TIR. Y no debe terminar ahí en la evaluación, debes hacer un análisis dinámico, nos dice él. Cuando él se refiere a análisis dinámico, se refiere a hacer un análisis de riesgo. Y si identificamos que el proyecto es muy riesgoso, volvemos atrás y revisamos qué podemos hacer para que no sea tan riesgoso. ¿Se entiende, señores? Sí, licenciado. Perfecto. Perfecto. Entonces, continuando con los conceptos relevantes, vamos a ver las fuentes de financiamiento. Ustedes pueden ver en su pantalla la estructura de un balance común y silvestre, un balance común que se ve en contabilidad, donde una empresa se puede financiar a través de pasivos corrientes. Dentro de los pasivos corrientes encontramos los proveedores, que es un financiamiento espontáneo, es un financiamiento no buscado, es un financiamiento sin costo. Luego tenemos las fuentes de financiamiento que sí tienen un costo. Vemos el pasivo corriente, nos podemos financiar a través de bonos, la emisión de bonos, a través de la banca, a través de crédito bancario. Una empresa se puede financiar a través de la emisión de acciones comunes, una empresa puede emitir acciones preferentes, una empresa puede retener utilidades. Cada una de estas fuentes de financiamiento tiene un costo asociado. Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Y eso da origen al concepto de costo capital. Cabe resaltar que cuando hablamos nosotros de costo de capital, hacemos referencia a un balance financiero y no así a un balance contable. Y simplemente el balance financiero es hacer un ajuste. ¿Cuál es ese ajuste? Esta parte de pasivo corriente, que en este caso lo representa proveedores, lo mandamos al otro lado a restar. Y eso da origen a las necesidades operativas de fondos. Necesidades operativas de fondos. Y aquí se quedan nomás los activos no corrientes. De tal manera que en el lado derecho solamente me quede las fuentes de financiamiento con costo financiero. Es decir, solamente me va a quedar la deuda y los recursos propios. Y cuando nosotros hablamos de costo de capital, siempre hacemos referencia, queridos estudiantes, a un balance financiero y no así a este balance que es un balance contable. ¿Estamos, señores? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se entiende, señores? Sí, licenciado. Genial. Ahora, cada fuente de financiamiento, como les mencionaba, tiene un costo asociado. Cuando me financio a través de bonos, cuando me financio a través de banco, cuando emito acciones comunes, acciones preferentes o cuando retengo utilidades. Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Entonces, lo que vamos a comenzar a explicar en las siguientes presentaciones es el costo que tiene cada fuente de financiamiento y la forma como se lo determina.
Primero tenemos el costo de la deuda bancaria. Uno podría decir que el costo de la deuda bancaria es la tasa activa que nos cobra el banco, ¿no, señores? Uno podría pensar eso. Existen, en el sistema financiero existen dos tipos de tasas. Es importante que tengan clara la tasa activa y la tasa pasiva. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre una tasa activa y pasiva? Yo le hice. Proceda, por favor. La tasa activa en realidad es lo que el banco cobra por los créditos que otorga y la tasa pasiva es la tasa que el banco debe pagar por los ahorros. Creo Genial, que es eso. genial, muchas gracias. Es totalmente correcto su intervención. ¿Su nombre? Laura Pizarro. Bien, la verdad es correcto lo que usted menciona. Y también, como les mencioné, también son cosas que se les preguntan en el examen de grado. Generalmente esta pregunta la hacen los externos, qué es una tasa activa, qué es una tasa pasiva, y son cosas pues que tiene que saber el ingeniero financiero, ¿no? Genial. A lo que me iba es que cuando nosotros pensamos en costo de la deuda bancaria, generalmente pensamos en la tasa activa. Por ejemplo, sacamos un crédito y nos cobran 10%. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿10% realmente es mi costo? Y siempre hago esta analogía. Por ejemplo, si usted va al mercado, vamos, usted tiene su empresa, se dedica a la producción de ropa y va a comprar tela. Estamos hablando de un negocio formal. Va al mercado a comprar tela para producir su ropa y paga boliviano 100 por la tela. Y obviamente le emiten factura. Si usted pagó 100 por la tela, la pregunta que les hago es, ¿estos 100 que usted pagó es su costo? No. ¿Por qué no sería su costo? No se escucha. Ah, entendí mal, hice. No. Entonces, vuelvo y repito, cuando me dedico a la producción y comercialización de prendas de vestir, y para producir prendas de vestir requiero tela. Voy al supermercado y compro tela. Pago 100 bolivianos, me emiten una factura. La pregunta es, ¿lo que pago es mi costo? Creo que es el costo más su margen de ganancia que ellos tienen. Lo estamos viendo desde el punto de vista de la empresa que se dedica a la producción de prendas de vestir y va al mercado y compra tela, pero le emiten factura. Él está pagando 100 bolivianos. 100 bolivianos es su costo. ¿Qué dicen ustedes? ¿No se beneficia del 13%, Lisa? Totalmente, tengo un beneficio, ¿no? 87, sí. Correcto. Entonces tenemos acá el debe, tenemos acá el haber, y si usted lo plantea desde un asiento contable, usando un sistema perpetuo, me entra inventario, ¿no? Inventario de materia prima, me genera un crédito fiscal, entonces en el asiento contable acá tendríamos 87, ¿no? ¿Correcto? Sí. Veamos acá 87. Y el crédito fiscal que es a favor de la empresa, 13. Pero ¿cuánto salió de nuestra caja? Sí. Ese es un asiento contable que ilustra este ejemplo. Entonces el costo no es pues 100, porque como bien decía su compañera, nos estamos beneficiando de un 13%. Entonces, de igual manera, cuando usted paga el crédito genera intereses.
Y esos intereses hacen que usted pague menos impuestos. Entonces, el costo real, el costo de la deuda, va a ser igual al 10%, pero le tengo que quitar la ayuda impositiva. Y la ayuda impositiva es el 0,25, ¿no, señores? Que es el IVA. Entonces, el costo real sería 7,5%. Eso es lo que me cuesta el financiamiento bancario. Es una aproximación al costo de la deuda. ¿Se entiende, señores? Sí, licenciado. Ahora una pregunta que le van a Sí, hacer, gracias. Una pregunta que le van a hacer, ¿y por qué se resta el 25%? Y usted tiene que decir, para calcular mi costo real no es la tasa activa, yo tengo que quitar el beneficio impositivo que me da la deuda. ¿Cuál es ese beneficio impositivo? La deuda hace que nosotros paguemos menos impuestos. Entonces, si tengo una ayuda, tengo una ayuda fiscal, mi costo no puede ser pues el 10%, tiene que ser deduciendo la ayuda que me hace fiscalmente, que es el 25%, con lo que daría mi costo en solo 7,5%. Chicos, ¿se entiende? Sí, Lisa. Genial. Entonces, es por eso que, fíjense que la fórmula para calcular el costo de la deuda es multiplicar la tasa activa por 1 menos el impuesto a las utilidades. De esa forma, usted tiene el costo de la deuda bancaria, bueno, una aproximación. Una aproximación. Ahora, si quiere calcular el costo real de la deuda bancaria, el costo real de la deuda bancaria sería de la siguiente manera. El costo de la deuda bancaria, el costo real, sería la TIR de la deuda por 1 menos el IUE. Ya ese sería un costo real de la deuda bancaria. Es decir, usted tendría que sacar la TIR del préstamo. ¿Sí? La TIR del préstamo. La TIR del préstamo ya es es un costo real. Es un costo real. En un mundo perfecto, es decir, sin costos de transacción, la tasa activa es igual a la TIR en un mundo perfecto. Pero como eso no es cierto, no estamos en un mundo perfecto, generalmente lo que ocurre es que la TIR del préstamo es mayor a la tasa activa. Es mayor a la tasa activa. Porque no estamos en un mundo perfecto. Entonces, la forma correcta de determinar el costo de la deuda no es con esta fórmula, ¿no? Esta es una aproximación nada más. La forma precisa es a partir del análisis de los flujos, es decir, calcular la TIR de la deuda, pero esta es una buena aproximación, pero esto es mucho más poderoso. ¿Estamos jóvenes? Sí, Lisa. Lisa, tenía una duda. Hágala. La 3, es decir, influye en las tasas de interés activas, ¿no? Del banco. Correcto, correcto, correcto. Esa, la tasa, o sea, cuando sacamos un crédito nos cobran una tasa fija durante un año u dos, ya después nos aplican la 3, ¿sí? Entonces la 3 obviamente encarece el costo del financiamiento. La 3 encarece el costo del financiamiento. Vamos a tener una sesión práctica de Excel con ustedes. No va a ser esta clase, va a ser la siguiente, donde vamos a dedicarle 2 horitas, porque es necesario. Aunque usted no va a usar Excel en su examen, puede ser que usted me entienda de las cosas que yo le digo, me entienda. Pero otra cosa que la sepa calcular y analizar. Entonces, vamos a tener nomás 2 horitas de clase de Excel, donde voy a demostrar toda la teoría, ¿no?, que les estoy enseñando a través de cálculos.
Pero por ahora quiero que se quede bien claro el tema de las fórmulas y los conceptos. Y los conceptos los vamos a aterrizar con operaciones. Es necesario. ¿Estamos? Ya, Lisa. Gracias. Genial. Pero a la respuesta a su pregunta, sí, la TRE encarece el costo para la empresa. Claro que sí. Bien. Eso es en cuanto al costo de la deuda bancaria. Pero las empresas también se pueden financiar a través de la emisión de bonos. Cuando una empresa se financia a través de bonos, el costo del financiamiento del bono igual es la TIR del bono, es la TIR del bono por 1 menos el impuesto a las utilidades. No se olviden que tanto la deuda bancaria y el financiamiento a través de la emisión de bonos son instrumentos de deuda, ¿no? Son instrumentos de deuda. Lo bueno es que ustedes tienen una materia más adelante que es instrumentos financieros, que la van a llevar con mi amigo John. Ay, Y él se va a encargar de explicarle todo lo inherente a los bonos. Yo ahora lo quiero teorizar, no quiero entrar mucho en detalle porque me tomaría mucho tiempo. Y tenemos que enfocarnos en finanzas 2. Entonces, cuando nosotros hablamos, queridos estudiantes, de instrumentos de deuda, estos instrumentos de deuda me generan escudo fiscal, tanto la deuda bancaria como la emisión de bonos. Y en consecuencia tengo que quitarle esa ayuda impositiva que me da, tanto la deuda bancaria como la emisión de bonos. Chicos, ¿se entiende? Sí, Lisa. Genial, perfecto. Continuando con la explicación. Tenemos el costo de las acciones preferentes. Para entender una lógica de las acciones preferentes, tenemos que pensar cómo piensa el accionista preferente. El accionista preferente piensa de la siguiente manera. Él está comprando hoy una acción preferente. Entonces, él paga un precio hoy. Paga un precio hoy. Ese precio que paga se llama precio de mercado. Él paga el precio de mercado. ¿Y él qué espera? Él espera un dividendo preferente. Él espera flujo. El accionista preferente tiene un dividendo preferente. El dividendo preferente generalmente es fijo. Entonces, bajo esta lógica, él paga un precio hoy y espera un flujo mañana. Y la pregunta central, ¿y cuál es su rentabilidad? La rentabilidad simplemente sería lo que él espera recibir dividido entre lo que pagó, ¿no, señores? Es decir, rentabilidad, como les expliqué en un principio, es un resultado sobre una inversión. En este caso, la inversión es lo que pagó y en el numerador tenemos el flujo que recibe. ¿Estamos, señores? Sí, Lisa. Bien. Esto, queridos estudiantes, es visto pues desde el punto de vista del inversionista. O sea, el inversionista lo ve así. Pero veamos cómo lo ve la empresa. O sea, cómo lo vemos la empresa. Cuando nosotros hablamos de costo de capital, lo estamos viendo desde el punto de vista de la empresa. La empresa lo ve de diferente manera. La empresa lo ve de diferente manera. Es decir, estamos en un momento cero. Luego tenemos un momento T. Entonces la empresa recibe un flujo, ¿no es cierto? Que es lo que paga el inversionista, ¿correcto? Sí. Bien, pero la empresa para emitir acciones, ese proceso de emisión tiene un costo, ¿no, señores? Como seguramente lo vieron con Mauricio, les explica eso. Ese famoso circuito bursátil, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, Lisa. Tiene un costo, entonces, en finanzas yo le debo restar ese costo. Ese costo reduce los flujos que me ingresan como empresa. ¿Correcto, chicos?
Sí, sí que sí. Entonces, para mí, no solamente considero el precio, considero los costos de emisión para que sea mi costo. Y luego yo debo de considerar que a este señor le tengo que dar un dividendo preferente. Entonces, la lógica es de esta forma. Entonces, la rentabilidad del inversionista es igual al costo de la empresa. No. ¿Por qué no? Porque para la empresa tienen que incurrir en costo de emisión. Entonces, es por eso que se dice que la forma de calcular el costo del financiamiento de las acciones preferentes, en el numerador va lo que usted le va a dar a la inversionista. Pero en el denominador, usted tiene que colocar el ingreso neto. ¿Cuál es el neto? Lo que realmente me ingresa de efectivo. Me va a ingresar lo que él pagó, pero tengo que restarle los costos de emisión. Chicos, ¿se entiende la lógica? Dicen, no escuché bien lo último que dijo. Claro que sí, repito. El costo del financiamiento a través de acciones preferentes, en el numerador va lo que usted le va a pagar a la accionista preferente y en el denominador va el ingreso efectivo que usted va a recibir. ¿Cuánto usted va a recibir de efectivo? La diferencia entre el precio y el costo de emisión es lo que usted efectivamente va a recibir en términos monetarios. ¿Estamos, señores? Sí, dicen. Tenía otra duda. Lo que dice DP, que es lo que uno le paga al que está comprando los bonos, ¿sería en porcentaje? O sea, ¿es la tasa de rendimiento que uno le está vendiendo o qué se pone ahí? Genial. Este es un valor monetario. Esto es dinero. ¿Sí? El dividendo preferente es un término monetario que se establece por cada acción, ya sea 5 bolivianos, 10 bolivianos, 5 dólares, 20 dólares. Son valores monetarios. Pero cuando hablamos de costo, el resultado de un cociente, lo expresamos nosotros en porcentaje, ¿no? Le dicen una ¿Cómo usted? consulta, ¿y qué pasa si no se llega, si no se le llega a pagar al accionista el monto que él espera, digamos, o de acuerdo a lo establecido? Bien, luego repito, los dividendos preferentes son generalmente fijos y se establecen en un documento de valor legal, ¿no? Ese documento es un prospecto de emisión, un documento así como para emitir bonos, existen prospectos para emitir acciones también. En ese prospecto se coloca todas las condiciones de la emisión, cómo está la empresa, y también se establece el tipo de dividendo. Si en el caso fuera fijo y está establecido en el prospecto y la empresa no cumple con esa obligación, porque, ojo, el pago de dividendo no está sujeto a que la empresa tenga o no tenga utilidades. Aún la empresa teniendo pérdidas, si estableció un dividendo fijo, tendría que pagarlo. Es decir, que se tendría que prestar dinero para poder cumplir. Ahora, si no cumple, obviamente esto afecta a la imagen bursátil de la empresa. ¿Correcto? Y al igual que a los países se los castiga cuando no cumplen con los tenedores de bonos, igual las empresas obviamente tienen castigo también. ¿Se entiende? Sí, Genial. Toda empresa obviamente busca siempre honrar sus compromisos de mercado porque se espera que la empresa vaya a seguir en el mercado. Ahora, si entra en un proceso de liquidación, ya lamentablemente entre el común y el preferente, primero se le paga al común cuando se está liquidando el patrimonio. Cuando se ingresa en un proceso de liquidación, en el caso de que una empresa no pueda cubrir con sus obligaciones, se liquidan todos los activos y lo primero que se paga son los pasivos. Primero se paga a todo lo que es deuda. Y luego lo que sobra, antes del común, primero se le da al dividendo su aporte de capital. Y lo que sobra recién es para
perdón, primero se le da al preferente, repito, se le da al preferente, primero le pagamos al preferente todos sus aportes que hizo, y si es que sobrara, ya recién se le paga al accionista común. Sería un caso extremo, ¿no? Ya liquidar la empresa. En un caso de que no cumpla con sus obligaciones, pues es una mala señal, ¿no es cierto? Eso pasa con las empresas, pero en un país no lo podemos liquidar, ¿no es cierto? En un país lo que ocurre son castigos, ¿no? Son castigos que se les da, es decir, durante cierto tiempo no pueden emitir deuda hasta que honren sus obligaciones. ¿Estamos, señores? Sí, licenciado. Genial. Ahora, luego tenemos el costo de las acciones comunes y para calcular el costo de las acciones comunes existen dos modelos fundamentalmente. Está el modelo de Gordon, el cual se centra en lo siguiente. Y acá hago una aclaración. Pertinente. Esta formulita, bueno, antes de explicar la formulita, explico los flujos, ¿ya? Veamos el comportamiento de los flujos. De acuerdo al modelo de Gordon, cuando uno se financia a través de acciones comunes, y veámoslo primero desde el punto de vista de la rentabilidad. Desde el punto de vista de la rentabilidad, desde el punto de vista del inversionista, que es como más se lo explica, el inversionista pues paga un precio de mercado por la acción, y de acuerdo al modelo de Gordon, se entiende que ese inversionista está comprando la acción con la esperanza de que esa acción genere flujos futuros. Esos flujos futuros le van a llegar a él por concepto de dividendos. Pero también se asume que toda empresa, si es saludable, se espera que la empresa crezca en términos de utilidades. En consecuencia, se espera que el dividendo 2 sea un tanto mayor que el dividendo 1. ¿Correcto, chicos? Es decir, se considera una tasa de crecimiento de los dividendos. A esa tasa de crecimiento la denominamos G, tasa de crecimiento. Y esa tasa de crecimiento se la puede estimar multiplicando el ROE por la política de retención de utilidades. Es una manera de estimar la tasa de crecimiento. Entonces, bajo este esquema, se asume que los dividendos tienen un crecimiento constante, de acuerdo al modelo de Gordon. Crecen una tasa G. Y bajo esa lógica, la rentabilidad que exigiría un inversionista sería el dividendo esperado del año 1 sobre el precio que pagó más una tasa de crecimiento. Esa sería la rentabilidad que exigiría un inversionista. Que a su vez esto se puede estimar para una empresa que ya está constituida. Si queremos saber el costo de sus acciones, sería esta la fórmula. Pero si una empresa planea emitir acciones comunes bajo este esquema, la lógica desde el punto de vista de la empresa sería de la siguiente forma. La empresa va a recibir un flujo
que sería P sub 0. Pero al igual que la emisión de bonos, igual la emisión de cualquier título de valor implica un costo. Las empresas tienen que incurrir un costo de emisión. Entonces, esto es lo que le va a ingresar a la empresa. Y la empresa en el tiempo va a tener que pagar dividendos. Va a pagar dividendos. Entonces, noten ustedes que los flujos se revierten. Depende de qué óptica lo vemos. Acá tenemos un dividendo sub 1 y acá tenemos un dividendo sub 2. Entonces, el costo de las acciones comunes nuevas, ¿sí? Es decir, con una nueva emisión, sería igual al dividendo que la empresa estima pagar, porque esta es una estimación que se hace en función a los flujos de caja futuro, dividido entre el precio de mercado, el precio de mercado actual, menos los costos de emisión, más una tasa de crecimiento, ¿no? Y lo que le acabo de mostrar, señores, sería el costo de una nueva emisión de acciones comunes, bajo el esquema de Gordon. ¿Sí? Esto lo que tiene en la presentación ustedes es la versión básica, ¿no? ¿Qué cambia? Que cuando voy a hacer una nueva emisión, al precio le tengo que restar los costos de emisión. Nada más cambia. Esto es para una nueva emisión. Pero si quiero calcular mi costo actual, o sea, cuánto es mi costo actual de mi empresa, o sea, no voy a emitir nada, simplemente quiero calcular el actual, esto de aquí es la fórmula. Esto es para calcular el costo actual del financiamiento a través de acciones comunes. Y este es el costo si usted planea hacer una nueva emisión. Chicos, ¿se entiende? Lisa, entonces esto es solamente, la fórmula de arriba es para saber cuánto cuesta financiarse con esas emisiones, ¿no? No es lo que vale, digamos, la acción común actualmente, o me estoy equivocando. Ah, claro, No claro que sí. Nuevamente, estamos viendo hay instrumentos de deuda, estamos viendo los instrumentos ya no sería de deuda, estaríamos hablando de instrumentos de participación del patrimonio. Y lo que estamos calculando es cuánto me cuesta el accionista común. ¿Cuánto me cuesta el accionista común? ¿Cuál es el costo del accionista común? Entonces, el accionista común que tengo actualmente, o sea, el que tengo actualmente, no pienso emitir, pero ya tengo accionistas comunes. Si quiero saber el costo del accionista común, repito, el costo del accionista común desde mi punto de vista como empresa sería el dividendo que le voy a pagar sobre el precio de mercado de la acción más la tasa de crecimiento. Esto es lo que me cuesta en términos porcentuales tener recursos del accionista común actual. Pero si usted quiere hacer una nueva emisión, es decir, emitir acciones comunes al mercado, el costo de las acciones comunes nuevas, ahí va a ser el dividendo que usted espera otorgar, dividido entre el precio de mercado menos los costos de emisión, más una tasa de crecimiento. Entonces, la primera fórmula es para establecer cuál es el costo actual. No planeo emitir, pero tengo que saber el costo del financiamiento a través de acciones comunes para calcular mi costo de capital. Ahora, si pienso en hacer una nueva emisión,
esta sería la fórmula a utilizar. ¿Ahora quedó más claro? Sí, listen. Listen. Perfecto. Genial. Sin embargo, el modelo de Gordon para determinar el costo del capital propio, el costo del financiamiento a través de acciones comunes, tiene un problema. Y el problema, queridos estudiantes, como ustedes lo pueden ver, para su cálculo requieren que la empresa pague dividendos, ¿no es cierto? Es decir, si la empresa no paga dividendos, no podríamos aplicar el modelo de Gordon, ¿correcto? Sí. Genial. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí aparece nuestro amigo William Sharper. Bien, ahí está la fórmula anterior. Esto es para una nueva emisión, ¿no? Lo que le estaba explicando. Y aquí es donde aparece nuestro amigo William Sharper en el 62, 64, donde propone él un modelo para determinar el costo de las acciones comunes. Ese modelo le llamó KPM, modelo de evaluación de activo de capital, donde él nos dice lo siguiente. El costo de financiamiento a través de acciones comunes es igual a, y aquí antes de continuar hago una precisión. En la jerga financiera, cuando hablamos de costo capital, lo representamos con una K, y cuando hablamos de rendimiento, lo representamos con una R. ¿Ya? Entonces, hay una lógica, ¿no? Que el costo del financiamiento debería ser igual a la rentabilidad que exige el inversionista, ¿no es cierto? La literatura lo plantea de esta forma, ¿no? Es decir, mi costo es lo que me pide de rentabilidad del inversionista. Esto es aproximadamente verdadero. No es tan así. Porque nosotros como empresa, para poder colocar activos en el mercado, incurrimos en costos, ¿no es cierto? ¿Estamos, señores? Sí. Entonces, esos costos de emisión hacen que el costo del financiamiento a través de acciones comunes sea un tanto diferente a la rentabilidad que exige el inversionista. Pero sin embargo, vamos a partir en esta explicación de la óptica de la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad que debería, porque en realidad el KPM ha sido planteado en esos términos, en términos de la rentabilidad que debería exigir un inversionista. Entonces, la rentabilidad que debe exigir un inversionista, ¿de qué depende? ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Yo dice, ¿cómo se le diría, perdón, RF? Así le digo. Tasa libre de riesgo. Ah, ya, tasa libre de riesgo es una tasa libre de riesgo. Se refiere a operaciones financieras como los DPF, o también se utiliza la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Genial, te explico. De acuerdo al modelo de William Sharper, que él se inspiró en la teoría de Harry Markowitz, considerado también padre de las finanzas modernas, creador de la teoría de portafolio, se inspiró en Markowitz y dijo, no, ok, ¿cuánto debe exigir un inversionista? Ok, partamos de lo siguiente. Partamos de lo siguiente. Y fíjense que su lógica es muy interesante. Partamos de lo siguiente. A ver. Si yo voy a invertir, la otra postura a la inversión sería invertir en algo que sea totalmente libre de riesgo. En Bolivia podría ser un DPF. O sea, invierto en un DPF, tengo la certeza de que el banco me va a pagar una rentabilidad. O si compro un bono de los Estados Unidos, tengo la certeza que Estados Unidos me va a pagar la rentabilidad que me promete.
Entonces, lo que yo debo pedir como mínimo es SRF, es una tasa libre de riesgo. Es una rentabilidad mínima que voy a obtener sí o sí en activos que son considerados libres de riesgo. Aunque en la realidad no existe nada libre de riesgo, pero se considera o se teoriza como libre de riesgo los instrumentos que emiten los Estados Unidos. Por ser potencia mundial, por ser el país donde se fabrican los dólares, potencia económica, potencia bélica. En consecuencia, se considera libre de riesgo los instrumentos que ellos emiten. Qué interesante, ¿no? Pero sin embargo, los bonos japoneses, los bonos alemanes, tienen, de acuerdo a calificadoras, una mejor calificación, ¿no? Pero bueno, se siguen considerando en la teoría los bonos del Tesoro de los Estados Unidos como referencia de libre de riesgo. Ahora, es una parte. Lo siguiente es el ERM. El ERM, chicos, es la rentabilidad de mercado. Es la tasa de rendimiento promedio de mercado. Y aquí me dice que debe ser del rubro del proyecto. Si usted está planeando invertir en el sector gastronómico, tendría que obtener la rentabilidad del mercado de ese sector, de todo el sector gastronómico. ¿Se entiende, chicos? Y usted me dirá, pero ¿dónde pillo eso, no? En Bolivia. Generalmente, si en Bolivia tenemos un problema con los números, esperemos que eso cambie. Esperemos que eso cambie. Es decir, las empresas y personas tienen temor a presentar su información real. Y por ahora, ¿no? Por ahora va a tener aún más temor con lo que el gobierno piensa hacer. Entonces, en ese sentido, es muy complicado que las empresas quieran mostrar su información y hacerla pública. Porque existe un temor, considero que no tenemos seguridad jurídica aún, aunque existen leyes, no se percibe ese equilibrio, ¿no? Entonces, mientras no exista ese equilibrio que tienen otros países como los Estados Unidos, que tienen un fuerte componente, una bolsa de valores obviamente incomparable con la nuestra, pero un requisito fundamental para que una bolsa de valores crezca es un tema de oferta y un tema de demanda. Por una parte de la demanda, quiere decir que las empresas se vuelvan públicas y sean transparentes. Y por el lado de la demanda, una cultura financiera, es decir, que todos los ciudadanos sepan que además de ahorrar en el sistema financiero tradicional, ellos pueden invertir en el mercado de valores, obteniendo una mayor rentabilidad. Entonces, tenemos un problema de oferta y un problema de demanda en nuestro medio. Pero ¿qué hacemos aquí? Generalmente cuando se aplica el KPM, lo que se hace es importar la información de los Estados Unidos, porque ellos sí tienen la clasificación por sectores. Por ejemplo, el profesor Damodarán es un profesor que se encarga de traer data estadística y clasificar por sectores. Entonces podríamos importar la rentabilidad del sector gastronómico, del sector hotelero, pero de data de los Estados Unidos. Lamentablemente aún el único sector en el cual podemos tener algo parecido es el sistema financiero, donde podríamos tener una especie de rentabilidad de mercado. Podríamos calcular la rentabilidad de mercado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? He visto que algunos colegas que hacen para calcular la rentabilidad de mercado, calculan el ROE de todos los bancos. Calculan el ROE de todos los bancos, pero el ROE sigue siendo una métrica contable, no es una métrica de mercado. Pero ahí tenemos un problema. Tendríamos que estimar el precio de la acción de cada una de las entidades financieras. ¿Sí? Tenemos que calcular el precio y su evolución del precio. Pero sí es una buena aproximación
trabajar con el ROE. No digo que está mal, es una aproximación, pero no es la verdad porque el ROE sigue siendo una métrica contable. ¿Estamos, señores? Dicen entonces, para que no sea contable, dijo que se tiene que calcular el precio por acción, ¿no? Claro, es que dice Como- mercado, ¿no? Mercado. Cuando hablamos de mercado tiene que tener componente oferta y demanda. Dado que nosotros no tenemos, tenemos la oferta, o sea, porque ni la oferta ni la demanda, porque ¿cuántas veces ustedes han escuchado que el banco A está ofertando acciones? No, no se escucha eso. O sea, no se publica, ¿no? O sea, no es que no se publique, es que no existe, es que los dueños de los bancos son familias y las acciones de los bancos se heredan de padres a hijos. Entonces no existe ese interés de comprar y vender acciones. Es por eso que en Bolivia no podríamos hablar de valores de mercado. Es por eso que en la Bolsa Boliviana de Valores no aparece el término precio de mercado. Generalmente aparece BPP, valor patrimonial proporcional, que es un nivel por debajo del valor de mercado. Entonces lo que hacemos en nuestro medio sería importar este indicador de los Estados Unidos, que sí tienen esa clasificación. Ahora bien, otro componente importante es el beta. El beta es un indicador de volatilidad. Acá ustedes tienen un concepto. Si por favor me ayudan con la lectura. Beta es el indicador de relación entre la rentabilidad del negocio y el mercado. Es decir, si es positivo indicará una relación proporcional. Si le va bien al mercado, a la empresa también le va bien. Caso contrario, si es negativo. Gracias. El beta es una métrica estadística que generalmente es positivo, es mayor a 0. ¿Qué quiere decir un beta positivo? Quiere decir que la rentabilidad del mercado se mueve en relación similar a la rentabilidad de la empresa. Se mueven en igual dirección. Y fíjense que esto tiene mucha lógica, pues, ¿no? Si al mercado le va bien, debería también irle bien a mi empresa, ¿no es cierto? Sí, Ahora, claro que sí. Pero betas negativos existen betas negativos. Existen betas negativos. Si trabajamos como mercado, por ejemplo, trabajamos con un índice bursátil, el índice de S&P 500, un índice bursátil que aglomera las 500 empresas más grandes del mundo, y calculamos la rentabilidad de mercado, y por ahí encontramos una empresa X, y encontramos un beta negativo. Eso quiere decir que a esta empresa, cuando al mercado le iba bien, a esta empresa le iba mal. Pero cuando al mercado le iba mal, a esta empresa le iba bien. Eso implica un beta negativo. Es poco, o sea, existen, pero son casos raros en los que existan betas negativos. Betas negativos pueden ocurrir, digamos, por ejemplo, en casos raros. Por ejemplo, si usted calcula el beta de 3 meses, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia, el primer semestre del año pasado, si usted calcula, por ejemplo, el beta de Zoom o el beta de Netflix, seguramente se va a dar cuenta que el beta de Netflix y de Zoom es positivo, ¿no es cierto? Porque en ese periodo de tiempo el mercado cayó, ¿no, chicos? A todo el mercado le fue mal. Pero a estas empresas les fue terriblemente bien. ¿Se entiende la lógica? sí. Pero eso es un periodo corto, pero si utilizamos un periodo más largo de tiempo, se va a cumplir de que los betas son positivos. Ahora, ¿qué implica, por ejemplo, un beta de 2?
le van a preguntar, interpreten un beta de 2, es inevitable. Esta pregunta es inevitable como Thanos, ¿no? Inevitable. Un beta de 4, chicos, quiere decir en el numerador y en el denominador. Veamos la fórmula estadística primero. El beta, del punto de vista estadístico, una de sus fórmulas es la covarianza entre el rendimiento del mercado y el rendimiento de la empresa sobre la varianza de rendimiento del mercado. Esa es la fórmula estadística de cómo calcular el beta. Apréndasela, no va a faltar un jurado que le pregunte, ¿y cómo calculo el beta? Tome con seriedad su examen de grado, queridos estudiantes, porque usted le van a preguntar qué es, cómo se calcula, para qué sirve, qué pasa si baja, qué pasa si aumenta. Entonces, va a ser evaluado como un profesional. Ya no va a ser evaluado como un estudiante. Tiene que tener seguridad meridiana cuando usted hable. Porque en las defensas, yo siempre lo digo y con total honestidad, el jurado externo que es un jurado que viene por parte del Colegio de Ingenieros Financieros, y el otro jurado que viene por parte de la universidad pública, ¿sí? La Universidad Autónoma Gabriel de Moreno, ellos tienen un concepto de la educación privada, ¿sí? Y para ellos voy a hacer bien, ¿cómo te digo? Voy a hacer lo más, si no fuera una clase pública, usaría otros términos si estuviéramos en clase, ¿no? Pero voy a usar un término más suavecito. Tuvieron una educación suave, ¿sí? Y no saben. Yo vengo aquí a hacerme la bula a ustedes. ¿Qué burrera me van a decir? ¿Se entiende? Entonces, vienen con el ánimo de hacerles preguntas complejas para ver que usted sabe. Pero lo que a mí me molesta, que ellos vienen y son profesores y lo quieren evaluar ustedes como si fuera un par. ¿Se entiende? Sí, Entonces, ¿qué les puedo decir? Piensan así. ¿Y por qué yo les digo con conocimiento de causa? Porque no es lo que yo pienso. Yo, chalo, pues son mis amigos todos ellos. Yo he sido formado en ese ambiente. Entonces, es lo que ellos me transmiten, obviamente fuera de la defensa, ¿no? O sea, ese es el concepto que tiene la educación privada. Lamentablemente, tienen razón en la mayoría de los casos. Porque existen privadas y existen privadas. Pero como en el mundo del Señor hay de todos, lamentablemente siempre los malos tienden a ser la mayoría. Y ustedes son parte de los buenos, de mi punto de vista. Entonces, yo los invito a que tomen con mucha seriedad su preparación. Y yo no les digo esto con el ánimo de que el profesor malo me está metiendo miedo. No, le estoy diciendo la verdad, que está yendo con un jurado externo que cree que usted tuvo una vida fácil en el tema de la educación y pasó por pasar. Ahora, lo que yo quiero como su profesor es que usted demuestre todo lo contrario. ¿Se entiende? Yo quiero que cuando el jurado le pregunte a usted y usted responda, bueno, de acuerdo a la teoría de Harry Markowitz, pasó William Sharpe y quiero que me lo cuenten como una historia y sirve para esto. ¿Se entiende? Quiero que cuando usted ponga, más que una exposición, sea una educación, ¿no? Y que después de su exposición diga el jurado, ¿no? Como ha pasado algunas pocas veces, pero ha pasado. No tengo muchas preguntas, realmente aprendí mucho en su defensa. ¿Se entiende? Y se puede. sí, Se gracias. puede eso con preparación. Es decir, quiero que el jurado vaya a aprender
de las cosas que usted va a explicar de acuerdo a la pregunta que le corresponda. Y lo importante, chicos, es que ustedes están comenzando recién, ¿no ven? Su examen de grado. ¿O no? ¿Qué materia han tenido previa a la mía? Contabilidad, pasamos liderazgo. Genial. Liderazgo para el tema de la oratoria, cómo... Y metodología también, sí. Genial. Entonces, mi consejo, que siempre les voy a dar, tómenlo con seriedad estos exámenes de grado. No es chiste, nomás. Que sea un momento mágico, van a tener un jurado externo fregado. Generalmente el jurado interno no es fregado, pregunta cosas que usted debería saber, pero el jurado externo pregunta lo que cree que usted debería saber, eso es más complicado, ¿no es cierto? Si me tocara a mí, por ejemplo, yo preguntaría lo que he enseñado, pero el jurado externo va a preguntar lo que cree que usted sabe. Entonces eso amerita una preparación más profunda. Bueno, chicos, sigamos. Es solamente a modo de consejo y charla, que siempre es bueno aconsejar a ustedes. Bien. Ahora, miren, un beta de 4, chicos. En el numerador tenemos la empresa y en el denominador tenemos el mercado. Quiere decir que si la rentabilidad en el mercado aumenta 1%, la rentabilidad de la empresa, ¿en cuánto va a aumentar? En 4%. Si el mercado, la rentabilidad del mercado cae 1%, la rentabilidad de la empresa va a caer en 4%. En consecuencia, mientras más elevado sea el beta, quiere decir que la empresa se encuentra muy expuesta a cambios en el mercado. Mi empresa es muy sensible al mercado. Es decir, si el mercado estornuda, a mí me da, qué sé yo, me manda a terapia intensiva. ¿Se entiende el punto? Sí, Chicos, sí. ahora, gracias. Si el beta fuera 1, quiere decir que mi empresa se comporta exactamente igual que el mercado. Es decir, si el mercado cae, sube 1% en rentabilidad, mi empresa sube 1%. Pero si baja en 1%, también mi empresa baja en 1%. Poco probable, ¿no? Que se dé esta figura. Ahora, si el beta es menor a 1, quiere decir que mi empresa no se encuentra muy expuesta a cambio de mercado. O sea, es saludable tener betas menores a 1. Generalmente las empresas que, por ejemplo, los bancos tienen un beta menor a 1, pues, ¿no? No debería tener un beta mayor a 1, porque los bancos son regulados, de tal manera que si el mercado se mueve, va a haber un impacto en los bancos. Pero como son regulados, tienen el apoyo del Banco Central, ellos hacen su encaje legal, tienen su regulación en cuanto a sus indicadores de manera periódica. Entonces, eso de alguna manera los protege de las fluctuaciones de mercado y tienden a tener betas menores a 1. Pero sin embargo, los sectores ligados con la tecnología tienen betas mayores a 1. Entonces, si el beta es menor a 1, la empresa no se encuentra muy expuesta al riesgo de mercado. Y acá es importante lo que nos hablaba primero Markowitz y luego el que desarrolló este modelo, William Sharper. Les explico. Markowitz decía que hay 2 tipos de riesgo: el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es un riesgo de mercado. El coeficiente beta mide el riesgo de mercado, mide el riesgo sistemático. El riesgo no sistemático es un riesgo que se puede reducir. El riesgo no sistemático se puede reducir diversificando. Por ejemplo, si usted invierte todo su dinero en el sector ganadero,
usted puede estar rigando todo su dinero porque está colocando todos los huevos en la misma canasta. Pero si usted invierte en el sector ganadero, construcción, hotelero, gastronómico, usted está reduciendo el riesgo no sistemático. El riesgo no sistemático es un riesgo del sector en el cual usted invierte. Lo puede reducir diversificando. Cuando usted diversifica, reduce el riesgo no sistemático. Es decir, no colocar todos los huevos en la misma canasta. Obedece a la lógica de que, ¿cómo diversifico en riesgo? Porque si en este sector estoy perdiendo, en otro sector puedo estar ganando y se van a compensar las pérdidas con las ganancias. Esa en realidad es la esencia de la diversificación. Cuando William Sharper propone su modelo, él parte de un supuesto. Cuando nosotros estudiamos, fíjense bien, esta parte la voy a marcar. Cuando usted estudia, el rendimiento que exige el accionista común va a depender fundamentalmente del beta. Es decir, que la rentabilidad que exige el accionista común, que en este caso es igual al costo del financiamiento, está en función del coeficiente beta. Y el coeficiente beta mide el riesgo de mercado. En consecuencia, estamos explicando la rentabilidad que exige el accionista común en función de la volatilidad que tiene la empresa frente al mercado. Mientras la empresa esté más expuesta a riesgo de mercado, es decir, la empresa tenga un mayor beta, el inversionista va a exigir un mayor retorno. Si el inversionista exige un mayor retorno, mi costo de capital propio se encarece. ¿Estamos con la lógica, señores? Sí. Genial. Pero repito, el beta mide el riesgo de mercado. Es decir, asume, en su modelo William Sharper asume que la empresa está totalmente diversificada. Es decir, que la rentabilidad que exige el inversionista solamente depende del riesgo sistemático y no depende del riesgo no sistemático porque ya la empresa está totalmente diversificada. ¿Me dejo entender? Señores. Sí, listen. Perfecto. Entonces, pero la pregunta que siempre le van a hacer, ¿y cómo aplico este modelo a Bolivia, no? Bien. Le voy a solicitar que me lean, por favor, todo este párrafo, todos los párrafitos. Gracias. Yo le hice. Gracias. Si bien es cierto que en Bolivia existe una bolsa de valores activa, lastimosamente los volúmenes y rubros que se cotizan en ella no le dan el porte necesario para ser fuente primaria de información para realizar cálculo de los puntos anteriores. Una práctica usada es la bolivianización de las tasas extranjeras. Esto consiste simplemente en considerar que el costo de capital propio en Bolivia será igual a la tasa de capital propio en Estados Unidos más la tasa de riesgo país de Bolivia. Muchas gracias. Lo que nos están diciendo en términos bien sencillos es que si quiero establecer el costo del financiamiento propio, debo de considerar la rentabilidad de un sector similar en los Estados Unidos. Es decir, calcular el RE, por ejemplo, de si quiero invertir en educación, el RE de educación de los Estados Unidos. Pero como es una realidad diferente a la nuestra, la pregunta, ¿cómo hacemos el ajuste, no? ¿Cómo hacemos el ajuste? Se parte de la siguiente lógica. La rentabilidad es un premio por asumir riesgo. La rentabilidad es el premio que uno pide por asumir cierto nivel de riesgo. Entonces, si tú tienes la alternativa entre invertir en Bolivia o invertir en los Estados Unidos, ¿dónde usted asume mayor nivel de riesgo? En Bolivia. En Bolivia, correcto. Entonces, debo exigir un mayor retorno que en los Estados Unidos. Es decir, si usted está exigiendo
por invertir en Estados Unidos 10%, y quiere invertir en Bolivia, tiene que sumarle a ese 10% el riesgo país. El riesgo país. ¿Y qué es el riesgo país? En realidad el riesgo país se lo puede establecer mediante una calificación que lo hacen las calificadoras internacionales, que eso lo van a ver nuevamente con John. Las calificadoras internacionales emiten una calificación en cuanto al riesgo de los bolivianos. Obviamente que los países que tienen más riesgo país, ya saben, en su mente está Venezuela y está Argentina y no le pela, son los países que tienen mayor riesgo país en nuestra región. Ahora, uno de los que tiene menor riesgo país también no le pela, es Chile, ¿no? En consecuencia, ¿cómo es la lógica del riesgo país? Más allá de la metodología y los criterios que puede usar una calificadora de riesgo, existe una lógica básica. A ver, lo voy a explicar. Atiendan. Bolivia, al igual que cualquier país, puede emitir bonos. Bolivia ya lo ha hecho. Bolivia, para emitir bonos, ofrece una rentabilidad. Rentabilidad. Bonos. Digamos, estaba en 5,5%. Vamos a ver, bonos, rentabilidad de bonos a 10 años. Ok. Perfecto. Y va a competir, ¿me escuchan? Sí, dicen, se escucha. Genial. Con bonos de los Estados Unidos, que están al 2%. También a 10 años. A ver, si usted tuviera que invertir en un bono entre Bolivia y los Estados Unidos, que ambos países emiten bonos, ¿cuál de ellos ustedes elegirían? Desconocen las tasas, olvídense que está la tasa ahí, olvídense, no nomás la idea de invertir. Estados Unidos, Liz. Genial, y es totalmente racional pensar así. Pero entonces la pregunta es, ¿y Bolivia qué hacemos? Bolivia primero debe reconocer que tenemos una economía distinta a la economía norteamericana. Somos un país eminentemente más riesgoso, ¿no? Y aún recientemente estuve leyendo en el periódico que nuestra calificación de riesgo, no tengo en mente la cifra, pero sí sé que bajó la calificación de riesgo, ¿no? Como también bajó la calificación de riesgo de Perú, ¿no ves? Es porque la calificación de riesgo, más allá de números fríos, también los analistas ven tendencias, ¿no? Tendencias políticas para emitir una calificación. Más allá que la parte dura, la parte financiera de un país, también ven las posturas políticas. Y eso hace que la calificación de riesgo de un país se deteriore. Entonces, debo de considerar que en Bolivia existe más riesgo que en los Estados Unidos. Entonces, para poder competir, no puedo competir con la misma tasa. Debo reconocer que soy más riesgoso y por lo tanto debo dar un premio adicional al inversionista de cualquier parte del mundo. Y en realidad lo que se calcula entonces es que es el riesgo país sería la diferencia entre la rentabilidad que le ofrezco menos el 2%, estaríamos hablando de 3,5%. Ese es mi riesgo país. Yo estoy asumiendo que soy más riesgoso que los Estados Unidos en 3,5%. Ese es el premio que le voy a dar a cualquier inversionista por invertir en mi país.
¿Se entiende, chicos, la lógica de riesgo país? Es la rentabilidad adicional que yo voy a dar a cualquier inversionista fuera del mundo, reconociendo que soy un país más riesgoso. Y ese riesgo lo asumo en la tasa. ¿Les queda claro, chicos? Esa rentabilidad adicional está en la tasa, ¿no dicen? Claro, está inmersa en la tasa. Ah, ya. ¿Por qué las tasas Ya. que ofrecen los países como Venezuela, bueno, no creo que imita bueno Venezuela ya, Argentina, Chile o cualquier economía, para poder competir con países como Alemania, los bonos alemanes, los bonos japoneses, los bonos de los Estados Unidos, tienen que ofrecer una rentabilidad mayor. Esa rentabilidad mayor es el riesgo país implícito. ¿Se entiende, señores? ¿Les queda claro? Sí, dicen. Genial. Ahora, el costo promedio ponderado de capital es lo que expliqué antes, ¿no? Lo que expliqué antes. Si, por Deja ejemplo, ahí, no voy a tocar eso, te va a pasar corriente. Vení, me la trae tu Jake. No quiero. le encargo los micrófonos, por favor. Gracias. Genial. Ahora, solamente para fines ilustrativos, vamos a hacer un pequeño ejemplito de que cómo puedo calcular el costo promedio ponderado de capital. De hecho, lo van a calcular ustedes. Un equity de bolivianos 200. Y aquí bolivianos 400. Y aquí tasa activa 10%. Y el inversionista que pida 20%. Entonces, para calcular el costo promedio ponderado de capital, para calcular cuánto me cuesta en promedio ponderado de financiamiento, ¿qué debo hacer? La simbología ERA el costo promedio ponderado de capital, a que ser igual al aporte propio, que es 400, sobre el total del financiamiento, que es 400 más 200. ¿Estamos ahí, chicos? Por. ¿Cuánto exige de rentabilidad el inversionista? 0,20. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, dicen. Ok. Más la deuda, que es 200, sobre el total del financiamiento, que es 400 más 200, ¿por qué lo multiplico? Jóvenes. Por 10%, ¿no? 10% ahí listo. Correcto, por El 0. 10%, listo. Genial, pero no se olviden que para que sea costo, correcto, chicos, le debo quitar el efecto impositivo, ¿no es cierto?
¿Cuánto daría, chicos, el costo promedio ponderado de capital? ¿Me ayudan, por favor, con los cálculos? $3,5 me sale. No sé si está bien. Lo voy a volver a calcular. A ver, genial, calculo, porque debería estar entre 10 y 20, ¿no? 16% dice. 15,83 le dice que me sale. ¿Cuánto? 15,83. 15,83%. Genial, genial. Entonces, fíjese, eso es lo que le cuesta el financiamiento a esta empresa. Entonces, ¿para qué me sirve? Bueno, tendría que compararlo con mi ROI, ¿no? Si es una empresa en marcha, lo comparo con mi ROI, pero si es un proyecto de inversión, lo comparo con la TIR. Por sí solo, no me dice mucho. Debe tener un punto de comparación. Repito. Este señor, ¿con qué lo comparo? Si es una empresa en marcha, su punto de comparación es el ROI. Si es un proyecto de inversión, o sea, un proyecto de emprendimiento nuevo, lo comparo con la TIR. ¿Estamos, señores? ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. Entonces, esto es todo en cuanto a la estructura de capital. Ya la siguiente parte es indicadores de evaluación de inversiones. Esa parte sí la vamos a ver el día viernes. Entre semana, y acá va algo importante. Entre semana les voy a colgar en la plataforma que es el canal oficial. Ya no le voy a pasar por el grupo de WhatsApp, le voy a enviar a la plataforma. Le voy a colocar una serie de videos que son clases que he dado en el pasado, para que usted domine la parte práctica, o sea, la parte del hacer. En estas cortas sesiones que tengo con ustedes, mi foco es la parte conceptual, que usted entienda los conceptos y para qué sirven. La parte dura, la parte de cálculo, esa parte la voy a pedir que usted la desarrolle en casa con ayuda de videos tutoriales. Entonces, yo les voy a decir el día lunes en qué lugar están y en la descripción va a decir qué parte van a ver. Y todo lo que se explica en esos videos también es evaluable el día domingo. ¿Se entiende, queridos estudiantes? Sí, listen. Genial. No me queda más que decirles gracias por aguantar, porque es pesado estar un domingo, ¿no? Pero lo bueno es que ya nos faltan 2 domingos más para que ambos descansemos. Bueno, yo voy a descansar, ustedes no, ustedes siguen todavía, ¿no? Tienen con examen de grado, pero es algo que tienen que hacer y tienen que hacerlo con ganas. Gracias, chicos, se me cuidan, un abrazo a todos, un abrazo. Gracias, Lisen. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, se cuidan, chicos.
Chao, Lice. Hasta luego.